esforzarme, a ver si puedo. Gloria al Señor, amén. Abra su Biblia en el libro del profeta Josué. Gloria al Señor. Vamos a meditar en algunos versículos del capítulo 4, Josué capítulo 4. Hemos estado hablando, ¿verdad?, de los secretos de un conquistador, de cosas que nos van a ayudar a alcanzar, a crecer. Pero también en nuestra vida ocurren muchas cosas, amén. Cosas tanto buenas como cosas malas. Para algunos el año pasado fue el mejor año, para otros no lo fue, ¿verdad? Y de alguna manera la Escritura dice en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, en Romanos 8:28, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿a qué? A bien, aunque al principio nosotros no la entendamos. Y esta mañana quiero hablarles, el mensaje de hoy se llama cicatrices. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Tiene nombre de película, ¿verdad? De esa película de cicatrices. Amén. Cuando nosotros hablamos de cicatrices, hablamos de marcas en nuestro cuerpo. ¿Alguien tiene alguna cicatriz? Yo creo que la mayoría, por lo menos una, tenemos. ¿Sí? Algunos tienen 3, algunos tienen varios. Entonces, de alguna manera, las cicatrices, ¿verdad?, a veces sirven como tema de conversación. Si ahorita nos ponemos a hablar y ¿qué cicatriz tiene? Y va a decir, yo tengo uno acá, yo tengo otra allá. Y algunas veces hasta parece que presumimos nuestras cicatrices. No, la mía está más grande, porque yo me caí de tal altura y así. Las cicatrices son huellas en nuestro cuerpo que nos hacen recordar muchas cosas, que nos hacen voltear a ver el pasado. Y cuando las vemos, mi esposa ahí donde la ven tranquila tiene una cicatriz en la rodilla porque se la hizo cuando patinaba. Ella le encanta patinar, ¿verdad? No le compré unos patines, pero le voy a comprar unos patines porque le gusta patinar. Y ahí donde la ve tranquilita, una vez se dio un porrazazo, ¿verdad?, que le quedó una cicatriz. Yo tengo una cicatriz en esta parte de la cabeza porque de niño, ¿cuántos años tienes tú? 5, tenía yo como 7 años, no sé quién tenga 7 años por acá, pero más o menos estaba a la altura así de la casa y estaba jugando los papalotes. ¿Alguien jugó papalotes acá? ¿Verdad? Nosotros en el pueblo nos encantaba jugar papalotes. Teníamos un juego que se llamaba el suelta. Le amarrábamos las hierbas esas amargas, ¿cómo se llama? Malvas. Pero hacíamos unos papalotes así grandotes y unas colas tremendas. Y los levantamos y esas cosas pues en el aire agarran fuerza. Y el juego era que le enrollamos la malva, hacíamos una bola y bajábamos corriendo, valga la redundancia de la bajada, y lo soltábamos. Y el chiste era volverlo a agarrar para que eso no se perdiera. Y una vez yo me subo a la casa de un vecino y empezamos a volar papalotes. Saben que la técnica para elevarlo es jalarlo, ¿sí? Creo que estoy hablando de algo que solamente sucede en China. Pero yo en vez de jalarlo, ¿qué cree que hice? Caminé para atrás. En vez de levantarlo así, yo fui y no me di cuenta que llegué al final de la casa y ¡pum!, caí de cabeza. Entonces me cosieron, me echaron unas puntadas acá, me revisaron sin anestesia, así vivo, una cosa tremenda. Y por acá se ha de ver la cicatriz. Entonces, cuando yo me acuerdo de eso, le doy gracias a Dios porque pude haberme desnucado. No quedé muy loco, solo un poquito, ¿verdad? Pero de alguna manera nuestras cicatrices nos hacen voltear a ver el pasado. Y eso es lo que quiero hablarles esta mañana. De que esas cicatrices, esas huellas que tienes, cosas que están en tu interior, deben de servirte para ver la gloria de Dios. Amén. Lea conmigo entonces Josué capítulo 4, versículo 1 en adelante, ahí en su lugar. Dice, cuando toda la gente había acabado de pasar el Jordán, Jehová habló ¿a quién? Diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mándales diciendo,
tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas, ¿dónde? Donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová nuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que éstas sean ¿qué? Entre vosotros. Y cuando vuestros hijos ¿qué? Mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron ¿qué? Delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasa el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán ¿qué? Conmemorativo a los hijos de Israel. Mire, Dios le dijo a Josué: diles que se lleven una piedra cada uno, 12 hombres, y cuando hayan llegado a donde van a pasar la noche, erijan ahí un monumento para que esto les sirva de señal, de recordatorio dónde estaban. Cuando sus hijos le pregunten ¿qué significan estas piedras?, ustedes le dirán que es un monumento que recuerda lo que Dios hizo. Amén. Entonces vemos que cuando ellos voltearan a ver ese monumento, te iban a recordar todo lo que habían vivido. Amén. Una cicatriz sirve como un recordatorio. Amén. Cuando tú ves la cicatriz, te recuerdas por qué tienes esa cicatriz. ¿Sí o no? Tú ves y tú te acuerdas. Hay cosas que marcaron tu vida. Y no hablo de cicatrices físicas, sino cuestiones emocionales, espirituales. Cosas que viviste que marcaron profundamente tu vida, y que Dios permitió esas marcas en tu espíritu, y ahora que has pasado adelante, cuando te recuerdes, te van a traer a memoria lo que Dios hizo. ¿Por qué? Porque el hombre olvida con facilidad a Dios. En Deuteronomio capítulo 8 versículo 11 nos dice que el hombre olvida a Dios. Deuteronomio 8:11, y no pierda Josué capítulo 4. Ya lo tiene. Cuídate de ¿qué? De no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno. ¿Qué le ordenó? Que se cuidara de no olvidar a Dios. A veces cuando tú te acuerdas de algún suceso, de algo que pasó en tu vida, de algo que te marcó, algo que ocurrió en tu vida, es para que te acuerdes que en ese momento difícil, aunque tú no lo percibiste, Dios estaba ahí contigo. Lo que tú has vivido, lo que te ha ocurrido, ha formado parte del plan de Dios. Cuando Dios permitió que pasaras por ciertas cosas, Dios sabía que te iba a doler, Dios sabía que ibas a llorar, Dios sabía que ibas a sufrir y te iba a marcar la vida, pero también serviría para hacer de ti una persona diferente. Cuando tú recuerdes estas cosas, no las tienes que recordar con dolor o con tristeza, sino como la evidencia del poder de Dios. ¿Me explico? Cuando ellos estaban cruzando el Jordán, estaban dejando atrás 400 años de sufrimiento, de maltrato. El pueblo de Israel iba a pasar hacia la tierra que fluye leche y miel, a un tiempo mejor, pero era necesario que tuvieran algo que les hiciera recordar de dónde Dios los había sacado.
para que cuando alguien les preguntara, pudieran decir, Dios me sacó de ahí. Yo siempre he dicho que la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos no es material, no es económica, sí les ayuda, pero la mejor herencia es que tú le digas, sabes, cuando tuve problemas, siempre busqué a Dios y Dios me sacó. Cuando tus hijos te pregunten, papá, ¿cómo le hiciste para salir de esta situación? Mamá, ¿cómo le hiciste para salir de aquella situación? Tú les digas que Dios hizo la obra en tu vida. Hay cosas, mi amado hermano, que ustedes y yo no podemos cambiar de lo que fuimos en el pasado. Hay cosas que nosotros hicimos, dijimos. No, las cicatrices no solamente son las que nosotros recibimos, sino también las que le hicimos a alguien más. Recuerde que Pablo era, antes de ser el apóstol Pablo, ¿qué era el apóstol Pablo? Era un perseguidor. Golpeó a gente, encarceló a gente. Él no podía regresar al pasado y cambiar. Él tenía que ver a las personas, a los familiares de esa gente y darles la cara. No podía cambiar su pasado, no podía borrar. Había marcado la vida de alguien, pero ahora el poder de Dios estaba con él y era un testimonio de lo que Dios hizo en su vida. No puedes cambiar lo que fuiste en el pasado. No puedes cambiar lo que le hiciste a alguien, pero puede servirte de evidencia del poder de Dios en tu vida. Por eso es que a veces Dios permite que nuestra vida esté marcada para que podamos recordar de dónde Dios nos sacó, para que podamos recordar quién éramos antes, para que no se nos suban los humos. Dios a veces te va a permitir recordar, no para que llores con amargura, sino para que le des gracias, porque Él te alcanzó y te transformó para gloria de su nombre. Ellos estaban pasando el Jordán, estaban yendo hacia la tierra prometida y tenían que tener algo que les recordara para no cometer los mismos errores que cometieron sus padres. Y a veces Dios nos permite ver el pasado para que no cometamos los mismos errores. Pero hay gente que sigue cometiendo, como dijo un poeta por allá, tropiezan siempre. Bien que se la saben, ¿verdad? Hay gente que no aprende. Hay gente que continúa en la misma situación. Y Dios no los ha llevado a ese tiempo de gloria, porque no han aprendido, no ha habido un quebrantamiento. Y el pueblo de Israel estaba pasando al lugar donde fluía leche y miel. Y tenían que llevar y levantar un monumento que les hiciera recordar cómo estaban antes. Dale gracias a Dios porque hoy eres bendecido. Dale gracias a Dios porque hoy te va bien. Pero no te olvides de dónde te sacó Dios. No te olvides que estás en donde estás porque la mano de Dios se puso sobre ti. No lo olvides cómo eras antes de conocer a Cristo. Y eso te va a permitir tener los pies sobre la tierra. ¿Me explico? Muchas veces con facilidad nos olvidamos. Muchas veces nos olvidamos. Y a veces aprendemos cuando el Señor permite que pasen ciertas cosas en nuestra vida. Una cicatriz también sirve para recordar la fidelidad de Dios. Y no hablo de cicatrices físicas, de esas cosas que marcaron tu vida, en tus emociones, en tu corazón. Dios siempre ha sido fiel. En Deuteronomio capítulo 8, en el versículo 2 y al 4, Dios hablándole al pueblo, mire lo que dice Deuteronomio 8, versículo 2 al 4, dice: y te acordarás de todo que por donde te ha traído Jehová tu Dios estos que en el desierto. ¿Para qué?
para probarte, para saber lo que había, si habías de guardar o no, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó ¿qué? Comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Tu vestido qué? Sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Es decir, en esos 40 años, el pueblo de Israel vio la fidelidad de Dios. Por eso es que Dios les ordenó: lleven unas piedras y hagan un monumento para que recuerden cuando venga la duda, que aún en el desierto yo les di alimento, que aún cuando no tenían nada, su vestido no se envejeció. Recuerda en aquellos momentos que estabas atravesando un desierto, un momento difícil. No te faltó el favor de Dios, no te faltó la mano de Dios. Cuando vengan esas situaciones a tu vida a quererte hacer dudar, recuerda de dónde Dios te sacó y recuerda lo que Dios hizo en tu vida. ¿Me explico? Momentos difíciles que has vivido, que pensabas que no ibas a salir adelante, pero mírate ahora. En ese momento pensabas que ya no había salida. En ese momento pensaste que todo había terminado, que ya no había esperanza. Pero mira lo que Dios hizo contigo. Lo que viviste en ese momento no lo entendiste. Pero hoy te das cuenta que Dios fue fiel y ha sido fiel contigo. Que no te ha dejado, que no te ha desamparado. ¿Me explico? Hubieron momentos difíciles en tu vida. No sé si escasez, problemas familiares, la pérdida de un ser amado. No sé lo que hayas vivido, no sé lo que te haya marcado. Pero estoy seguro que aún ahí viste la mano de Dios. Y eso habla de la fidelidad de Dios. ¿Me explico? En febrero, primeramente Dios, voy a cumplir 20 años. Gloria al Señor. 20 años en que una noche hablé con el Señor. Hace ya cerca de 20 años fue la última vez que yo bebí una gota de alcohol. 20 años que no pruebo ni un cigarro, que dejé las drogas, que dejé todo tipo de sustancias. Y en mi vida tengo huellas, tengo cicatrices. También marqué a alguien. Y les contaba el día de ayer que estuvimos compartiendo una de las cosas de las cuales me acuerdo y le doy la gloria a Dios. Es que un fin de semana yo había estado bebiendo todo el día, toda la noche. Yo cuando bebía era un hombre que no controlaba su manera de vivir. Bebía todo el día, bebía toda la noche. Yo no comía, yo no dormía. Lo único que hacía era consumir día y noche. Cuando yo terminaba de beber después de 4 o 5 días, yo terminaba temblando, escuchando voces, 3 o 4 días de tanta cosa que yo me había metido. Ese fin de semana yo había estado bebiendo por 2 días ya, día y noche. Y estando en la sierra de Guerrero, le doy la camioneta de la empresa que yo traía a mi chofer, a mi chalán. Cuando solamente siento un sacudón, y no sé cómo nos salimos de la camioneta, caminamos por la sierra, niebla, no sabíamos ni para dónde ir. Al siguiente día, cuando amanece, voy a Chilpancingo, hablo con el gerente, me dice, háblale a la aseguradora. Cuando yo llego al lugar donde me imaginé que estaba la camioneta, ya no estaba, solamente veía unas quemaduras de llanta. Y voy a la ciudad más cercana donde estaba el corralón. Y con el federal de caminos, y me dice, acá está tu camioneta. Dice, tuvimos que usar 2 grúas
para sacarte. Dice, yo no sé en quién tú crees, pero Él fue el que te libró, porque me detuvo la camioneta de un árbol así de este grueso, un arbolito, para no caer hasta allá abajo. Y Él me dijo, no te doy las fotografías para que no presumas, pero realmente dice, dale gracias a Dios que estás vivo. Y ni aún así entendí, ni con eso que viví, entendí. Pero hoy le doy gracias a Dios que han pasado 20 años. Le doy gracias a Dios que me ha fortalecido, me ha sostenido y no ha sido fácil, pero le doy la gloria al Señor. Pero volteo a ver el pasado, noches en las cuales no estuve con mi esposa, noches en las cuales no estuve con mi hijo. Era yo tan desalmado que no me importaba. Un día dejé a mi esposa en un hotel por 2 días, creo 3 días, sin ni un peso. Yo me fui a vivir, a beber. El gerente del hotel me conocía y le dijo, señora, si necesita dinero, yo se lo doy. Porque conocían cómo era yo y no me importó. Mi hijo Axel tenía como 1 año y medio, no me importó, lo dejé sin ni un peso. Y esas cosas uno tiene que aprender a vivir con ello. Y ahora le doy gracias a Dios. Y como dijo el apóstol Pablo, no pretendo haberlo alcanzado. Dios sigue obrando en mi vida. Y cuando yo recuerdo esto, es para que yo no me confíe. Porque la escritura dice que el que esté firme, mire que no caiga. Y mi esposa me dice, no importa lo que pudiera llegar a pasar, nunca vuelvas atrás. Nunca vuelvas atrás. Porque yo estoy seguro que si vuelvo atrás sería mi último día de vida. Y le pido a Dios todos los días que me fortalezca. Y a veces el Señor en la intimidad trata conmigo y me muestra mis cicatrices y me muestra esas huellas, solo para que yo no olvide su fidelidad, su amor, su bondad. Hoy las cosas que marcaron tu vida no son para hacerte sentir mal, sino para recordar que Dios ha hecho una obra en ti, en tu familia, en tu casa, para que continúes adelante. Las huellas, las heridas también servirán para tener fe. ¿Me explico? Porque cuando el pueblo de Israel pasó en ese lugar, el tener ese memorial les iba a hacer recordar que Dios siempre había estado con ellos. Ellos estaban cruzando, iban a enfrentar nuevos enemigos, nuevos desafíos, nuevos retos. Pero cuando voltearan a ver eso iba a incentivar y a fortalecer su fe. Porque para eso Dios nos permite a veces pasar cosas para fortalecer nuestra fe. No decaigas. Dios te ha sacado de cosas peores. Dios te ha sacado de cosas complicadas. Y Dios permitió, y ahora cuando te pones a recordar, eso debe de fortalecer tu fe. Las cicatrices, las marcas, las cosas que hay en nosotros hablan de procesos y de victorias también. ¿Me explico? Cuando tú has sido marcado por algo, esto nos habla de proceso. A veces esas cosas que pasaron muestran el proceso donde Dios te metió. Génesis capítulo 32. Voy a ir terminando. Gloria al Señor. Las huellas, las cosas que te marcaron, hablan de proceso y hablan de victoria también. ¿Me explico?
Dice Génesis 32, versículo 24. Hablando de Jacob, es una historia muy conocida. Ya la tiene. Dice, y así se quedó Jacob, ¿cómo? Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de ¿qué? Y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es qué? Ajá. Y él respondió, Jacob, ¿verdad? Y le dijo, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino ¿cómo? Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Esa noche, Jacob luchó. El profeta nos dice que era un ángel. Pero cuando terminó de luchar y fue bendecido, Jacob llevaba una evidencia en su cuerpo. El ángel lo había tocado y él ahora cojeaba porque descoyuntó, separó la coyuntura y ahora tenía que usar un bastón. Y estoy seguro que cuando alguien le preguntaba a Jacob, ¿y qué te pasó? ¿Por qué ahora caminas así? Cuando te dejamos estabas bien. Y mírate ahora cómo estás. Sí, porque esta es la evidencia del proceso y de mi victoria. Esta es la marca. Esto es lo que Dios hizo. Esta es la evidencia que Dios trajo a mi vida. ¿Me explico? Le dolió. Pero eso le servía a él de señal, porque Jacob fue transformado. Ya no era más un usurpador, ahora era un príncipe de Dios. Ahora tenía un nombre nuevo. Ya no era ese ladrón, ya no era usurpador. Sí, tenía una marca, sí le había dolido, pero esa marca hablaba del poder de Dios. Yo no sé qué el diablo quiso usar. Esa marca quizás quiso usarla para amargarte, para destruirte, para hacerte sentir que no vales nada. Pero hoy es tiempo de transformar la cicatriz en una evidencia del poder de Dios y darle la gloria a Dios. Y terminar con el ciclo de tristeza. ¿Me explico? Porque el diablo durante mucho tiempo quiso hacerte sentir esa cicatriz y decirte, mira, te hicieron esto porque no vales nada. Mira, te hicieron aquello porque no sirves para nada. Mira, te hicieron esto, aquello. No, cambia eso para mostrarlo como la evidencia de que Dios hizo algo en tu vida. Porque si seguimos con la mentalidad de víctima, no podremos avanzar. ¿La mentalidad de qué dije? ¿Cuál es esa mentalidad? Sí, sentirse culpable. Porque el diablo quiere que tengamos esa mentalidad. Imagínate el diablo diciendo a Jacob, bueno, ¿y por qué Dios, si te va a bendecir, por qué te hizo sufrir? Porque el diablo es diablo. Es mentiroso. Te quiere poner contra Dios. Bueno, y si Dios te iba a bendecir, ¿por qué te hizo que te doliera? ¿Por qué te hizo que te pasara esto? Imagínate el diablo diciéndole a Jacob. Muchas veces así, el diablo trata de ocupar esa situación para ponerte contra Dios. Pero detrás de todo eso está la mano de Jehová. Ahora Jacob caminaba cojeando, pero traía su bendición. Traía una marca en su cuerpo que hablaba de proceso y de victoria. ¿Me explico? Cambia esa
cicatriz y cuando la veas no llores, sino celebra a Dios. Celébralo. Porque ahora forma parte de tu historial para hablar del poder de Dios. Que te abandonaron, gloria al Señor, porque en ese abandono Dios se manifestó para que alguien más te mostrara amor. Que te traicionaron, dale gloria a Dios, porque te mostró gente que ha sido fiel contigo. ¿Me explico? Cambiemos la forma de cómo vemos las cosas que pasaron en nuestra vida y saquémosle el provecho y saquemos la enseñanza. ¿Me explico? Juan capítulo 20, Evangelio de Juan. ¿Me activas el Bluetooth, por favor, hija? Evangelio de Juan, capítulo 20. Dios es maravilloso, amén. Aleluya. San Juan capítulo 20. Lea conmigo el versículo 19. ¿Ya lo tiene? Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿sí? El primero de la semana, estando y cuando les hubo dicho esto, le mostró qué. Y los discípulos, ¿qué le mostró el Señor a sus discípulos? ¿Qué tenía en sus manos? Sus marcas. Porque las marcas hablan de proceso, pero también hablan de victoria. Jesús le dijo, miren mis manos, miren mi costado. Lo que vivió el Señor Jesús. No escondió sus heridas, no escondió no le avergonzaban. Hablaban de poder, hablaban de victoria. Hablaban de un proceso. Sigamos leyendo. Versículo 26. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor. Él le dijo, si no viera en sus manos, ¿qué? Y metiere mi dedo, y metiere mi mano, no creeré. 8 días. Llegó Jesús y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo. Le mostró sus heridas, le mostró sus cicatrices, como como evidencia de un proceso, pero también de victoria. Hay cosas que el diablo ha querido que en tu corazón sean lo que él se agarra para arruinarte. Leía hace poco que un hombre llegó a la casa de unas personas que tenían una casa bonita y le dijo, véndeme tu casa. Y él le dijo, no te puedo vender mi casa, véndemela. Y negoció y no quiso. Y le dijo, bueno, véndeme un pequeño espacio entonces, un espacio chiquitito, donde yo ponga un clavo. Y él dijo, está bien, un clavo no le hace daño a nadie. Fue el hombre y clavó ese clavo porque ese espacio le había vendido. Ese espacio le pertenecía a él y puso el clavo. Cuando puso el clavo,
llevó un animal muerto y lo puso ahí y empezó a llevar cosas. En ese pequeño clavo empezó a llenar cosas al punto de forzar a que el hombre a que le vendiera. Le bastó nada más ese pequeño espacio para contaminar toda la casa. Y a veces así el diablo también quiere algo en nuestro corazón, una situación, quiere eso, ese pequeño espacio para envenenar el alma y el corazón. Algo te pasó y tú no te fuiste a pecar, no bebiste, pero le diste ese pequeño espacio y para el diablo ha sido suficiente para querer amargar tu vida, para quererte arruinar. Yo tienes que permitir que el Señor te enseñe que lo que viviste formaba parte de su plan y que no es que amó tu dolor o ame tu dolor, sino que es la manera en la que Él ha cautivado tu corazón. ¿Me explico? Pero mientras sigamos viendo las cosas que nos pasaron con amargura, con dolor, hoy es algo pequeño, pero el día de mañana amargará toda tu vida. Y tiene tanto poder de arrastrarte al infierno si no permites que Dios haga algo. Termino con esto, Jeremías capítulo 30. Mi alma te alaba, Señor. Prepara tu corazón. Versículo 12 de Jeremías 30. Porque así ha dicho Jehová: incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos. Dios le estaba hablando al pueblo y hay personas que dicen: es que usted no sabe lo que eso significó para mí. Usted no sabe lo que esa traición significó para mí. Es que usted no sabe lo que esas palabras significaron para mí. Es que usted no sabe, no estuvo en mi lugar. No sabe lo que yo viví. Y a veces parece que eso que vivimos es incurable, insanable. Heridas, palabras, situaciones, pérdidas, cosas que marcaron tu vida, que dejaron una huella. Y alguien dice: no hay algo que me alivie el corazón, pastor. Ni siquiera el venir a la iglesia alivia mi corazón. Es que no has permitido que Dios intervenga. Lo que el pueblo estaba viviendo era el resultado de su rebeldía, era el resultado de su necedad, era el resultado de no obedecer a Dios. Muchas veces lo que estamos viviendo es el resultado del orgullo, es el resultado de la dureza. Porque eso nos evita quebrantarnos delante de Dios. Siga leyendo conmigo. Versículo 14. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque como hiere un enemigo, te herí con de adversario. Todos lo abandonaron, pero estaba ahí a causa de su maldad. Habían vivido cosas, les habían ocurrido cosas por su propio corazón. Y muchas veces nosotros hemos pasado cosas por nuestra rebeldía. Pero hoy Dios quiere cambiar esas cicatrices y hacerlas una evidencia de su poder. ¿Me explico? Dice, era incurable. Dice, él decía: para ti dices que no hay medicina. Alguien dice: para mí no hay algo que pueda sanar mi corazón. No, hermano.
El Espíritu Santo de Dios sana el corazón, sana el alma. Solo tenemos que reconocerle y decirle: sí, Señor, necesito que intervengas. Necesito que operes en mi corazón. A veces nosotros queremos ocultarle a Dios lo que Él ya sabe. Solo tienes que abrir tu corazón, porque el versículo 17 dice: mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Aleluya. Mas yo haré venir sanidad sobre tus heridas. El que sana las heridas, el que sana el alma, es Jehová de los ejércitos. ¿Me explico? Dice: mas yo haré venir sanidad sobre ti y sanaré tu herida. Y cuando la veas el día de mañana, servirá como memorial de lo que Dios hizo en tu vida. ¿Me explico? Yo no sé qué cosas el diablo quiso usar para envenenar tu alma y tu corazón. Pero lo que tú viviste estaba dentro del plan de Dios, y que a veces, aunque no lo entendemos, forma parte de su plan. Y los planes de Dios son gloriosos. Podríamos hablar tiempo de esto. Cuando mi madre muere, yo teniendo 9 años, Satanás, y porque yo le permití, envenenó mi corazón durante mucho tiempo. No lo entendí. Y el diablo quiso ocupar eso para arruinarme y acabarme. Pero la mano de Jehová me alcanzó. Que si extraño a mi madre todos los días, solo pude disfrutarla 9 años. Me hizo falta abrazarla. Hizo falta que conociera a mi esposa. Hizo falta que abrazara a mis hijos. Hizo falta que me viera predicando. Claro que sí. Pero hoy, esa es la evidencia de que Dios transformó mi vida. Dios permitió, y aunque no lo entendía y no lo aceptaba en ese momento, ahora forma parte de mi vida su ausencia. Pero sabe, sé que me voy a volver a encontrar con ella cuando Cristo me llame a su presencia. ¿Me explico? Ahora puedo hablar de que mis heridas y de que esas cicatrices hablan de la fidelidad de Dios. El diablo quiso envenenar mi alma, pero Dios le saboteó sus planes, alcanzándome con su amor. Tú has vivido cosas difíciles, pero mírate hoy. Y puedes vivir una vida más gloriosa si dejas que Dios entre a cada rincón de tu corazón y sane todo tu ser. Puedes vivir una vida extraordinariamente gloriosa y no permitas que el diablo envenene tu corazón. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Yo no voy a dirigirte en la oración, voy a dejar que tú hables con el Señor.